Siempre les doy la bienvenida a las pantallas del mostrador en un nuevo programa de la Semana Política. La contingencia nacional, precisamente esta semana, nos convoca a las elecciones del domingo 7 de mayo. Ya estamos en la recta final, faltan pocos días. Por lo tanto, resulta más que interesante poder analizar aquellos factores más relevantes que pueden determinar los resultados de esta elección y también hacer una lectura de lo que va a ser o eventualmente puede ser la participación ciudadana este domingo, con algunos factores muy particulares de esta elección, como el voto obligatorio y también ya más que diagnóstico de desconexión y desconocimiento más bien de lo que son estas elecciones y los determinantes que pueden ser también para el ambiente político. Vamos a desmenuzar todos estos temas junto a quienes ya ven en pantalla. Estoy junto a Luis Martínez, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por estos minutos de conexión. Muchas gracias por la invitación. Y también, tal como ven, estoy con Hernán Jochil, director ejecutivo de Tenemos que hablar de Chile. Hernán, ¿cómo estás? Muchas Francisca, gracias muchas también gracias. por estos minutos de conversación. Feliz de poder comentar algo, a ver si tenemos el oráculo acá en esta conversación y sabemos lo que va a pasar, que no está tan fácil. El oráculo está difícil en general para las elecciones, pero ahora está aún más difícil por aquellos temas que yo ya mencionaba. Hay un ambiente de incertidumbre bastante grande y quisiera partir hablando precisamente de las expectativas de participación y un poco el sentir ciudadano en relación a este proceso. Quiero partir contigo precisamente, Hernán, agarrándome de este tema porque ustedes han hecho un seguimiento de alguna manera de ese sentir ciudadano respecto a los temas constitucionales por medio de procesos participativos precisamente, que les ha dado algunas luces respecto a lo que está pensando o ha pensado la ciudadanía en relación a todo este largo proceso constitucional que estamos llevando adelante. En relación a los resultados y a los procesos participativos que ustedes han tenido, ¿qué lecturas puedes hacer respecto a este escenario en particular en relación a las expectativas de participación para este domingo 7? A ver, lo que hacemos nosotros en el Tenemos que hablar de Chile, ¿cierto? Es una forma de participación ciudadana. Hay distintas formas. La forma más común, obviamente, es el voto, lo que vamos a vivir este fin de semana. Pero hay otras formas que a veces tienen lógicas más deliberativas. O sea, que tú no trabajas sobre las preferencias de las personas, sino que trabajas sobre las conversaciones, las opiniones, ¿cierto? Y las reflexiones. Y en el Tenemos que hablar de Chile llevamos ya 3 años, hemos hecho participar y tenido la suerte de generar participación con más de 150.000 personas. Esas 150.000 personas se juntan en varios casos a conversar en grupos más chiquititos, no es que sea un gran encuentro de 150.000, sino que son grupos pequeños, ¿cierto? En los cuales la gente se siente segura y va contando, las personas van contando cómo se sienten, qué les parecen, sus preocupaciones respecto a distintos temas. Y desde el año pasado, te diría que más o menos desde junio del año pasado, ya empezamos a identificar esta preponderancia de los temas de seguridad, esta intensificación, uno diría como del malestar, un malestar que se ha ido ampliando las dimensiones en sus problemáticas y una ciudadanía que está muy exigente, ¿no? Una ciudadanía que está muy exigente y eso lo podríamos ver como algo complejo, negativo, pero también lo podemos ver como algo positivo, ¿ya? Entonces hoy nos paramos sobre una ciudadanía muy exigente de la política, muy exigente de lo que necesita el país, con un sentido de urgencia muy fuerte, y esa exigencia se transfiere a todos los espacios de conversación, a todos los espacios políticos, y en este caso se transfiere, ¿cierto?, al proceso constitucional. Entonces yo diría que más que un desapego o más que una desafección, lo que nosotros hemos visto es un sentido de exigencia muy fuerte a que estos procesos conecten con las urgencias de las personas y que estos procesos funcionen bien. ¿Ah? Como que la gente no diría, en el chilenismo es me cansé, me cansé un poco, estoy cansado de tanto enredo, quiero que las cosas funcionen bien, que las cosas avancen, que se resuelvan, que hayan acuerdos, ¿cierto? Que podamos ver que efectivamente la política logra afectar positivamente la vida de las personas, ¿ya? Esto no solamente ocurre en Chile, ocurre en el mundo. Algunos le llaman un cierto sentido de populismo, es decir, la ciudadanía demanda una política más que refleje más, ¿cierto?, los sentidos populares. Y en algunos casos ha tenido devenires complejos, más autoritarios, ¿cierto? En algunos países tensiones y polarizaciones, y en nuestro caso ha tenido, yo diría, un fenómeno muy especial, que es
a mi entender, una atomización de las posturas. ¿Ah? Nosotros más que ver un país muy polarizado, que de hecho obviamente uno lo encuentra en términos políticos, uno lo ve más a nivel de la élite, esa polarización, a nivel de ciudadanía vemos más bien divergencias y diferencias. ¿Ya? Pero no necesariamente polarización, o sea, lo que yo creo que va a terminar pasando este fin de semana es que vamos a tener varios grupos minoritarios. O sea, está bien, a algunos les va a ir mejor, a algunos inesperadamente van a crecer mucho más que otros, pero al final nadie va a tener la mayoría. No vamos a tener un gran conglomerado, ¿cierto?, que logre una mayoría clara. Y eso un poco habla de cómo la sociedad chilena ha ido cambiando, ha ido mutando, y que hoy día uno tiene posturas quizás más extremas en ciertas dimensiones, tiene grupos que se autodenominan, ¿cierto?, más moderados también, con diferencias en distintos lugares, y lo que uno va a encontrar es que es justamente eso, ¿cierto? Una torta de votos bastante repartida, con algunos que crecen más y con otros que bajan, pero en general una torta grande, que yo espero que haya alta participación, alrededor del 70% por ahí, y como decía, bastante desperdigados los votos por todos lados en cada una de los distritos en que esto ocurra. Ujú. Luis, en ese sentido, ¿cómo lo ves tú? Bueno, el CERVEL ayer daba a conocer cifras de que cerca de 12 millones de personas ya habían hecho las consultas respectivas en la web, ¿no? Lo que nos da un indicador de alta participación, esperamos que así sea. Pero en términos generales, ¿cómo has visto tú el ambiente electoral? Precisamente este es un proceso muy de partidos políticos, ordenado y generado por partidos políticos. ¿Cómo hacer esa lectura de desconexión en miras a lo que va a ser el proceso constitucional en sí con el trabajo del Consejo, en miras también de lo que va a ser el plebiscito de salida, donde la legitimidad en ese sentido va a ser tremendamente necesaria para tener un proceso exitoso? Atendiendo a tu consulta, y tú iniciaste justamente con la información que entregó el CERVEL, de cerca de 12 millones de consultas, ¿ya?, de donde se votaba, en un padrón de poco más de 15 millones, que es bastante interesante porque no hay mucha data, pero en la último proceso eleccionario hay algún grado de correlación entre las consultas y los que votaron, lo que nos hace solamente con esa información presumir lo que Hernán planteaba, justamente que vamos a tener entre 70 o un poco más y ojalá mucho más, de personas que votan, ¿ya? Pero estamos hablando de una votación obligatoria. Es decir, igual va a haber un buen número, un 20% probablemente, un poco más, poco menos, de personas que no van a ir a votar, quizás cuántas de ellas se excusen en un tema tan relevante, tan fundamental para la vida de las personas. Y creo que ahí entramos en la cosa de fondo, es si no somos capaces de comprender la real importancia de lo que significa el 7, creo que estamos en una situación compleja donde el gobierno ha fallado, donde los partidos políticos han fallado y no hemos sido capaces de poder invitar, sensibilizar e informar a propósito del Día Internacional de la Libertad de Prensa a los ciudadanos y ciudadanas de lo que nos jugamos el próximo 7. Y aquí hay un par de elementos. Primero, la obligatoriedad. Segundo, cuáles van a ser los resultados. Es decir, yo ya he visto varios movimientos llamados a votar nulo. No sé si tengan mucha incidencia en la elección, en el total, en términos de número, pero ya hay movimientos que hablan que si un 10% de nulo ya es un dato interesante, relevante en términos de lo que se pudiera sacar como provecho en el malestar del proceso, ¿ya? Lo segundo, comparto plenamente con Hernán, en esta sensación, yo lo llamaría de saturación. Recuerde que vivimos 2 años con procesos bastante seguidos, y yo diría que la gente está un poco escéptica, ¿ya? Respecto a lo que viene por delante, y aquí hemos cometido los errores, y digo hemos porque asumo esto como una tarea de país, de no informar adecuadamente, y aquí cada uno será responsable, tanto el gobierno, que creo que es el principal promotor del proceso eleccionario, y aquí creo que ha habido una presidencia distinta a lo que fue el primero. ¿Ya? En el primero el gobierno se la jugó, pero además se la jugó por una opción.
Y en esta yo creo que no se la está jugando y no debiera jugarse, o sea, debió habérsela jugado en el sentido de la apertura de información, de la transparencia en la comunicación y la promoción del proceso electoral, más que jugársela por un candidato o por una opción. Entonces, creo que ahí hay ciertas fallas que hoy día no son posibles de resolver. Esto a mí me augura, y algo muy parecido a lo que planteaba Hernán, una cierta dispersión, por cierto, sin mayorías claras, lo que puede ser bueno y malo, ¿ya? Bueno y malo porque las mayorías claras para uno u otro lado podrían significar, lo que pasó en el proceso anterior, complicaciones bien grandes en la redacción del documento. Y lo que esperábamos en el anterior es hoy día, y esto sí creo que puede ser posible, el lograr grandes acuerdos posibles de país. Y creo que ahí está la sensación de esperanza de los ciudadanos y ciudadanas. Hernán, en ese sentido, a propósito de lo que menciona Luis en torno a las responsabilidades, ¿no? Las responsabilidades de los partidos, de la representación Ah, partidaria que implica todo este proceso, ¿cómo ves tú a partir de lo que han podido leer de estos procesos participativos ciudadanos, cuáles debiesen ser las claves hoy día desde donde se tiene que mirar, desde donde la política tiene que mirar la ciudadanía para hacer esa reconexión del proceso? voy a tratar de, una película, o sea, una pregunta bien compleja, voy a tratar de sintetizarla y tomarme también de un concepto que dejó ahí Luis, y le voy a dar un pequeño matiz, que es este concepto de escéptico. ¿Ah? Yo creo que es sano el escepticismo con el que estamos hoy día. ¿Ya? Obviamente tiene cansancio, hay otras emociones que no las veo sanas, que nos contaminan y que son más bien negativas y que son emocionalidades muy negativas y que son dañinas. ¿Ya? Pero el concreto del escepticismo creo que es sano, sobre todo por cómo funciona la comunicación política hoy día, con lo que también comentaba Luis, ¿cierto? De la fake news y de toda la información. Ya estamos con mucha información, muchísima información, que un poquito nivel de escepticismo es sano. ¿Ya? Creo que hay que ser cuidadoso que no termine en la anomia, que es cuando ya la gente se desconecta totalmente. Pero el hecho concreto es que 12 millones de personas, de roots, ¿cierto?, han chequeado dónde tienen que votar. ¿Ya? Y eso habla de un país que todavía ve en la institucionalidad, ¿cierto?, un camino relevante o algo, aunque esté obligado, también, aunque esté obligado, yo veo que este es el camino y que la obligatoriedad funciona. No funciona para todos, ¿ya? No funciona para todo el país, pero para una gran mayoría la obligatoriedad, que es algo muy importante, que son las normas, ¿cierto?, que pone el país y las instituciones, sigue funcionando. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Este escepticismo, pero al mismo tiempo este hecho que la institucionalidad todavía funciona, es que las personas todavía ven en los caminos institucionales la forma de respuesta a las problemáticas sociales que tenemos. ¿Ya? Eso es súper importante. No todas, ¿ya? No todas. Uno ve que el narco se ha introducido en algunos territorios y son en el fondo instituciones alternativas, y quizá yo la casa, ya no voy a buscar una casa a través del subsidio que me da el Estado, sino que voy a ir a buscar, ¿cierto?, el loteo que me armaron por ahí, tengo que pagar y me viene con luz y me viene con agua. Pero en general, en grandes rasgos, hoy día la ciudadanía en Chile todavía ve los caminos institucionales como los caminos que mejor responden a las problemáticas que tienen. ¿Ya? Siendo escéptico o teniendo cierto nivel de escepticismo de que lo vayamos a lograr o no, pero todavía es el camino que nos da. ¿Ya? Ahora, lo interesante también es que en los diálogos que hacemos nosotros se refleja algo bien especial, que es que, y que a veces no se refleja en las encuestas, porque las encuestas te dan alternativas, dicen A, B, C. ¿Ah? Y lo especial es que a veces varias alternativas para las personas, cuando a ti te dicen en la encuesta, tú tienes tres alternativas, tú tienes que elegir una, ¿cierto? Pero a veces para las personas alternativas que uno podría pensar que están en contraposición, conviven bien, ¿ya? Y conviven las personas. ¿Y esto qué significa? Que uno hoy día encuentra una ciudadanía que yo le llamo frente amplista castiana o republicana frente amplista, ¿no? ¿En qué sentido? En que el orden es algo muy importante. ¿Ya? El orden institucional, que las cosas funcionen, el orden, que el Estado sea respetado, que haya respeto, es algo muy importante, pero también sigue teniendo importancia temas de justicia social, ¿cierto? Que no hayan, que no hayan abuso. Los derechos sociales, ¿cierto? Son muy importantes, pero yo quiero tener la libertad, quiero tener alternativas de esos derechos sociales. Entonces, en la ciudadanía conviven muchas veces lo que en la política son tensiones insalvables. O sea, en la política, en la élite hay una tensión insalvable, en el cerebro de una persona común y corriente esas dos cosas conviven bien.
Y eso, esa problemática es lo que a veces desajusta y desacopla, porque la persona común y corriente dice, oye, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Si yo estoy de acuerdo con, qué sé yo, con mayor justicia social en estos temas, pero también estoy de acuerdo con la libertad por elegir, también estoy de acuerdo que el Estado tiene que garantizar y que el Estado tiene que tener un rol más fuerte. Entonces, ahí hay una tensión y que algunos de los nuevos partidos han sabido reflejar mejor. Cuando dice por qué el partido de la gente se llama partido de la gente, porque obviamente está tratando de conectar, ¿cierto?, con los problemas de esa realidad de grupos medio emergentes. Y, y ahí hay algo que sumar que es muy importante, que es el sentido de fragilidad que hoy día tiene el país. ¿Ya? Esto de el chilenismo de que me cuesta llegar a fin de mes, yo creo que es un hecho muy importante y que obviamente distorsiona un poco todo el momento político en el cual estamos. Y que es muy importante empezar a reaccionar contra eso y que la política sea capaz de generar acuerdos más allá del proceso constitucional. O sea, Luis decía, este 7 nos jugamos muchas cosas, ¿cierto? Nos jugamos cosas muy, muy relevantes a nivel de constitución. Pero la sensación de las personas es que todas las semanas se están jugando la pega, que todas las semanas se están jugando muchas cosas de muy corto plazo. Entonces la política tiene que ser también capaz de proveer eh, esperanza en políticas bien concretas de corto plazo, que yo sea capaz de proyectar esperanza de que el país va a estar mejor justamente porque nuestros líderes están empujando las instituciones en una dirección que nos va a sacar de los problemas que tenemos. Ujú. Luis, para ir cerrando, me tomo también de lo que mencionaba Hernán en torno a este desacople, porque inevitablemente todo el proceso que se viene por delante, lo que estamos viviendo ahora es un proceso muy de política partidista, donde independiente del resultado, van a haber tensiones de lado y lado y que van a invitar o a empujar un reordenamiento de las cosas. Pero son tensiones de partidos, son tensiones de disputas y correlación de fuerza entre partidos políticos. ¿Cómo a tu juicio, cuáles son las claves que para ti son importantes de leer desde los partidos para con la ciudadanía y que no se siga profundizando esta brecha entre el sentir ciudadano y las preocupaciones que hoy día tiene la ciudadanía con lo que puede ser esta agenda partidista que probablemente vaya a predominar en todo el debate constitucional? ¿Cómo acortar esa brecha de cara a lo que ya mencionaba anteriormente, que va a ser el plebiscito de salida, donde por el bien en general de todos, transversal, se espera una aprobación del texto constitucional, pero eso va a depender mucho de cómo se desarrolle el proceso? Sí, yo creo que es interesante y lo plantea en la primera parte, y yo diría que yo soy bastante crítico del rol que han jugado los partidos políticos en los últimos años. Y en términos generales, hay unos que lo han hecho mejor y otros, tanto ideológico como electoralmente, ¿ya? Que no siempre van alineados. Hoy día, en la campaña para los consejeros del día 7, vemos distintos énfasis y Hernán planteaba justamente, hablaba del orden, ¿ya? Yo sumaría ahí la seguridad y el orden, donde lo han puesto como columna vertebral porque saben que la ciudadanía empatiza y está muy sensibilizado con los temas de inseguridad. Y por tanto, llevar esa discusión no tiene que ver un sentido ideológico, sino un sentido meramente, a mi parecer, electoral, de tal forma de empatizar con aquellos que están sensibilizados y por tanto que voten por mis candidatos, que son los que representan el orden y la seguridad. Pero no creo que haya algún partido que vaya en contra de la seguridad y en contra del orden. Por tanto, es cómo yo utilizo estos términos en favor de un proceso electoral o no. Entonces creo que ahí ha habido una falla justamente de los partidos políticos para poder establecer cuáles son los principios fundamentales en los cuales se basa, que es, como decía Hernán, muy bien, es la gente espera resolver sus problemas hoy día y la Constitución no se los va a resolver hoy día. Por tanto, cuando yo hablaba de lo relevante que significa, estamos hablando de cómo construimos, reconstruimos, reordenamos una sociedad en adelante que implica probablemente mucho esfuerzo desde hoy para las futuras generaciones. Y eso es complejo de poder convencer o materializar en personas que necesitan hoy día ya soluciones más concretas. Y eso no necesariamente significa tener una nueva constitución. Ya lo veíamos en el proceso anterior, que hay cosas que
requieren otro tipo de caminos normativos. Yo creo que esta ha sido una campaña muy lenta. Creo que aquí ha habido actores que han faltado, mencioné justamente el gobierno, y los partidos no han sido capaces de materializar ese interés por cuestiones trascendentales que nos jugamos el 7, pero sin de perder de vista, y aquí tomo lo del NAN, lo que puede significar en el corto plazo. Y creo que aquí tanto el gobierno como los partidos políticos están al debe. Hernán, ¿algo para cerrar? Yo cerrar con esta mirada un poco más positiva, yo creo que estamos en un año muy difícil en que las personas están muy invadidas por informaciones negativas, ¿cierto? El país no está creciendo, el trabajo, ¿cierto? En muchos casos se está perdiendo, los precios están aumentando, salir de la casa, uno escucha problemas, ¿cierto? Hay problemas reales en temas de seguridad, conmoción a nivel mundial, mucha información negativa, entonces es un año complejo y, y yo lo que veo es que estamos partiendo muy desde abajo, pero yo veo potencial de terminar más arriba. Ya quizás el proceso anterior veníamos muy arriba y terminamos más abajo. Y yo veo un potencial de rebote. Creo que es importante que la ciudadanía siga creyendo en estos procesos, que la democracia siga operando, siga funcionando con todas las problemáticas que tiene, con todas las dificultades. Hay muchos países que pasan por situaciones como las que vivimos nosotros y no lo resuelven como lo estamos tratando de resolver nosotros. Y yo creo que es importante valorar que estamos en estos procesos, que podemos salir adelante y que si hoy día estamos con expectativas más bajas, yo no veo por qué esas expectativas no pueden terminar más arriba, si es que, como dice Luis, afinamos ciertas cosas, sobre todo quienes lideran estos procesos, y entendemos que no nos podemos seguir agarrando a palos, hay que subirnos al bote, cada uno remar por su lado, algunos por izquierda, otros por derecha, pero hacer que el bote tome norte y que crucemos esta tormenta. Yo quisiera cerrar que mi esperanza está en que la ciudadanía sea mucho más madura que Exacto, lo han sido los partidos políticos hasta el día de hoy. lo van a Me hacer. quedaría solamente, y en la línea de Hernán, yo espero que sea realmente así. Perfecto, Buenísimo. nos quedamos con eso, entonces una mirada más optimista de lo que va a ser el devenir del país a partir del 8 de mayo. Espero que nos encontremos en una próxima oportunidad ya con resultados en mano para poder analizar lo que se viene en términos sociales, ciudadanos, en términos políticos. Va a estar bastante interesante la discusión este año, así que bueno, les agradezco por el tiempo de conversación. Hernán, Luis, muchas gracias y nos estamos encontrando prontamente. Que estén muy bien. Muchas Chao, gracias. chao.